primer párrafo, ¿verdad? Ahí está. Dele, Saúl. El término ambiente se emplea para describir los factores bióticos y abióticos del entorno que determina la supervivencia y el desarrollo de un organismo sobre la Tierra. Muy bien. Siga, Leslie, por favor. Así, la luz, el aire, el suelo, la humedad y la temperatura se consideran elementos físicos del ambiente, mientras que los animales, las plantas, los hongos y los microorganismos constituyen los factores bióticos o la parte viva del ambiente. Muy bien. Siga, Nayeli. El ambiente de la mayoría de los organismos se alimentan aún de espacios específicos. Por ejemplo, el pinabete vive únicamente en las zonas altas de las montañas. Bien. Siga, Luis Eduardo. Porque no está haciendo la lectura. Entonces sigue Brittany. Por el contrario, los seres humanos tienen la habilidad de adaptarse a ambientes muy diferentes debido a que tienen la capacidad de modificarlo. Además, diseñar y fabrican herramientas y objetos para protegerse de las condiciones adversas del entorno. Muy bien. Siga Ivana. ¿Y por leer yo? Ahorita les voy a dar a todos, ¿sí? Todos van a leer hoy, no se preocupen. Por Ivana. ejemplo, las personas No interrumpan, por favor. por ejemplo, las personas que residen en zonas muy frías, como los esquimales del Ártico, viven en construcciones especiales llamadas iglús que conservan el calor. Además se cubren con gruesas pieles para protegerse del frío. Muy bien. Entonces, niños, todo lo que acaban de leer trata sobre el ambiente. Dice que el ambiente describe todos los factores bióticos y abióticos del entorno que determina la supervivencia y desarrollo de un organismo sobre la Tierra. O sea, todo lo que nos rodea a nosotros se le va a llamar ambiente. Tanto los seres vivos que nos rodean como los seres no vivos, ¿verdad? Por ejemplo, entre seres vivos que habitan en nuestro ambiente podríamos mencionar nosotros las plantas, los hongos, las bacterias, los animales, ¿verdad? Y entre los seres no vivos que rodean nuestro entorno, también podríamos mencionar varios, como sería el suelo, las rocas, ¿verdad? El aire, etcétera, etcétera. Dice que ciertos animales o ciertos seres vivos tienen la capacidad de adaptarse a cualquier ambiente. Menciona ahí, por ejemplo, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier ambiente del planeta Tierra, ya sea un ambiente muy frío o un ambiente muy cálido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano, aparte de la capacidad de ambientación que tiene naturalmente el organismo humano como tal, ¿verdad? El cuerpo humano que se puede adaptar a cualquier ambiente, también el ser humano tiene la inteligencia y el razonamiento para construir herramientas que le ayudan o que le facilitan su supervivencia en cualquier ambiente. Les mencionaban como ejemplo a los esquimales que a pesar de las bajas temperaturas que hay en los polos, ¿verdad? Ellos pueden vivir porque el cuerpo humano se adapta y aparte ellos construyen estructuras que se llaman iglús, que les mencionan ahí, ¿verdad? Y también se cubren con pieles gruesas de animales para poder resistir el frío, ¿verdad? Pero les daba ejemplos también de organismos vivos que no se pueden adaptar a diferentes ambientes, como el pinabete, por ejemplo, que dice que solo puede vivir en las montañas, en las partes más altas de las montañas. Si ustedes siembran un pinabete en el puerto, se va a morir, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad de adaptación a diferentes ambientes. Igual un hongo. Si ustedes agarran un hongo, se van a dar cuenta que los hongos siempre nacen en la sombra, ¿sí? Abajo de un árbol o los van a encontrar en zonas muy húmedas de los bosques, pero siempre tienen que estar en la sombra. Si ustedes sacan un hongo de donde está sembrado
y lo siembran en una maceta y lo ponen abajo del mero sol, se van a dar cuenta que el hongo no va a vivir pero ni un día. Entonces son organismos que no tienen capacidad de adaptación al ambiente que los rodea, ¿sí? Entonces, ¿tenemos alguna duda, niños, con respecto a lo que es el ambiente y cómo se pueden adaptar los organismos vivos al ambiente? Yo, ¿Sí, Saúl? hay un hongo rarito que salió de un árbol que mi abuelo cortó, Ajá. que parecen como que si fueran una especie de graditas, y pueden estar debajo del sol y no les pasa nada. Y hay otros que salen a la par, que son como unos mini champiñones que solo salen de noche y de día se ocultan. Son raritos. Exacto. Pero es por eso que les estaba mencionando que ellos no pueden vivir a la luz del sol. Entonces, así como decís, se oculta, solo sale de noche, por eso mismo, porque si se quedara ahí bajo la luz del sol, se mueren. Los hongos no tienen esa capacidad de adaptación y por eso es que ustedes ven que los hongos solo nacen en invierno, cuando el clima está muy húmedo, cuando el suelo está mojado, ¿verdad? De tanto que ha llovido. Pero de lo contrario, ustedes no ven hongos en ninguna otra época del año. Solo ahorita que está lloviendo bastante, ustedes van a cualquier bosque y van a ver cantidad de hongos por todos lados. Pero vayan en verano o vayan en otoño, ahorita a fin de año, en diciembre, y se van a dar cuenta que ya no hay hongos. Por eso mismo, porque ellos no tienen la capacidad de adaptarse a los diferentes ambientes. ¿Alguna otra pregunta, aparte de la de Saúl, o de observación, así como la que nos comentó Saúl? Si no hay, continuamos. Muy bien. Entonces, Teacher, yo quiero hacerle una pregunta, solo que no encuentro dónde levantar la mano. ahí está bien. ¿Cuál es tu pregunta, Juanmi? ¿Hay algún tipo de planta que se pueda adaptar a cualquier ambiente? Sí, así como hay plantas que no se pueden adaptar a cualquier ambiente, hay plantas que sí. Porque, ¿Y por un ejemplo? si ustedes se dan cuenta, los cactus o las suculentas que tanto me gustan a mí, ¿verdad? Son plantas de tierra caliente, de tierra desértica. Pero si ustedes se dan cuenta, se pueden adaptar también a las condiciones climáticas de aquí de San José Pinula, que es un clima muy frío. Pero son plantas más fuertes que tienen esa capacidad de adaptación. Pero, por ejemplo, si ustedes hablan ya de plantas frutales, por ejemplo, si quieren traer una palmera cocotera de las que dan cocos, ¿verdad? Ustedes la siembran aquí en San José Pinula, se van a dar cuenta que esa planta tiene la capacidad de adaptarse y sobrevivir al clima frío, pero no va a dar fruto. Entonces sus capacidades de adaptación al ambiente no son tan desarrolladas, porque a pesar de que la pobre planta va a ver cómo logra sobrevivir, no va a poder dar fruto, como si da en el puerto. Pero sí hay plantas que puedan adaptarse a las capacidades del ambiente, ¿verdad? Así como hay plantas que no se pueden adaptar, también hay plantas que sí se pueden adaptar. La mayoría de las flores se pueden adaptar a cualquier ambiente, aunque también les cuesta bastante porque pónganse las plantas de flor grande, más que todo son de tierra caliente, y las plantas de flores pequeñas son de tierra fría. Es mucho más fácil que una planta de flor pequeña se adapte en tierra caliente que una planta de flor grande se adapte en tierra fría. Pero sí hay algunas plantas que se dan en todos lados, aunque sí hay algunas que les cuesta muchísimo adaptarse. Yo les menciono esto porque muchas veces uno va al vivero y dice, ay, qué bonita esa flor, yo la quiero en mi casa. Y uno la siembra y después se pregunta por qué se murió. Pero es por eso, porque hay algunas plantas que no tienen esa capacidad de adaptación. Entonces las plantas que están diseñadas para tierra caliente, les cuesta mucho adaptarse a lo que es el clima frío de aquí de San José Pinula. Igualmente, si nosotros llevamos una planta de tierra fría para el puerto o para un lugar de tierra caliente, le va a costar mucho. Pero sí hay, ¿oíste, Juanmi? Porque, o sea, sí tienen la capacidad de adaptarse, aunque no van a crecer igual en el ambiente que no es apto para ellas. Ok, teacher, gracias. De nada, pero lo mismo pasa con el ser humano también, porque si el ser humano va a un lugar donde no haya suficiente alimento, por ejemplo, el ser humano va a poder sobrevivir, pero el ser humano los humanos que vivan en ese lugar donde no hay suficientes alimentos, se van a dar cuenta ustedes que van a ser seres humanos que están desnutridos,
que no crecen, ¿verdad? Son chaparritos, así. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad de alimentos o nutrientes necesarios. Todo lo contrario a un lugar donde hubiera solo comida grasosa, por ejemplo, todos los seres humanos se adaptarían a ese ambiente, pero vivirían y serían gorditos, ¿verdad? Tampoco crecerían correctamente porque no tienen los nutrientes necesarios. Y otro lugar donde el ser humano tuviera comida en abundancia, pero toda la comida fuera nutritiva, ustedes verían seres humanos más fuertes, más altos, ¿verdad? O sea, todo va a depender del ambiente que rodee al organismo. El organismo se puede adaptar, pero también la adaptación va a ser mucho más difícil dependiendo de las dificultades que se encuentren en el ambiente donde va a habitar ese organismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, niños, vamos a seguir con los niveles de organización que estudia la ecología. Y va a comenzar a leer Macario y el segundo párrafo lo va a leer Hilary. Lea, Macario. Donde dice los ambientes. No, Macario no está llevando la lectura. Los niveles de organización. Empieza en la que naturaleza, estudia los la seres ecología. vivos. Ajá. En la naturaleza, teacher. En la naturaleza, ajá. En la naturaleza los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se realizan unos con otros de diversos materiales, dando lugar a diferentes niveles de organismos. Cada uno de los Tiempo. Macario, cuando leemos hacemos pausas en las comas y en los puntos, ¿sí? Vas leyendo muy rápido. Ahí hay un punto, entonces pausa. Después. Cada uno de los organismos que habita un ecosistema se conoce como individuo. Muy bien. Cada uno de los organismos que habita en un ecosistema se llama o se conoce como individuo. Ahora lea Hilary. Ok, teacher. Los individuos que pertenecen a la misma especie forman poblaciones y las poblaciones de diferentes especies que interactúan conforman las comunidades. El conjunto de comunidades que se interactúan con los factores abióticos de un lugar forman los ecosistemas. Excelente. Entonces, así, niños, es como nosotros podemos comprender cómo va a clasificarse la ecología, ¿verdad? Los niveles de organización de la ecología. Por ejemplo, dice, un organismo de una especie se denomina individuo. Por ejemplo, aquí en el libro nosotros tenemos un dibujo de un monito, ¿verdad? El monito es un individuo, porque es un organismo de una especie. Ya cuando vemos nosotros un conjunto de esos monitos, vamos a tener una población, porque es un conjunto de individuos de la misma especie. ¿Qué pasa cuando esta población de monitos se relaciona con una población de otra clase de animales? Por ejemplo, ustedes ahí en la imagen tienen una rana, ¿sí? Entonces ahí ya se forma una comunidad, porque ya son varias especies que están conviviendo unas con otras. Y por último, dice que cuando se relacionan varias comunidades con los factores abióticos del lugar, ¿cuáles son los factores abióticos? Se los dije, el aire, el suelo, el agua, La humedad las y la rocas, temperatura. ¿verdad? Exacto. Entonces ya se va a formar un ecosistema, ¿sí? Entonces queda entendida la diferencia entre individuo, población, comunidad y ecosistema. Individuo es un organismo de una especie. Población son varios organismos de la misma especie. Comunidad son varias poblaciones de diferentes especies, ¿sí? Y ecosistema es el conjunto de comunidades que se relacionan en un determinado lugar con los factores abióticos que están en ese lugar o en ese ambiente, ¿verdad? Entonces ya en un ecosistema ya no solo vemos lo que son los seres vivos, sino que también vemos la relación que tienen esos seres vivos con los factores abióticos o con los seres no vivos de un ambiente. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Y ahora, niños, algo que no les menciona ahí en el libro. También el conjunto de ecosistemas que conforman al planeta Tierra se le va a denominar como biosfera, ¿sí? La biosfera va a incluir todos los ecosistemas que se encuentran dentro del planeta Tierra,
¿Sí? Entonces esa clasificación no está ahí en su libro, pero es importante que ustedes también la sepan, ¿verdad? ¿Qué forma el conjunto de ecosistemas de todo el planeta? Biosfera. La biosfera. Muy Biosfera. bien. Así es. Entonces, niños, Biosfera. recuérdense, ¿por qué les menciono esto? Porque recuérdense que en el planeta hay diferentes tipos de ecosistemas y por eso es que nosotros vamos a ver a continuación en la siguiente página los tipos de ecosistemas que podemos encontrar dentro del planeta, aparte de los ecosistemas de Acuático y tierra. terrestre, aéreo. Exactamente. Tenemos diferentes ecosistemas terrestres, pero también, aparte de los ecosistemas terrestres, como tenemos en el ejemplo de la página 132, también vamos a tener diferentes ecosistemas acuáticos. Y entre los ecosistemas acuáticos vamos a tener ecosistemas acuáticos de agua salada y ecosistemas acuáticos de agua dulce. Exactamente. Entonces vamos a comenzar leyendo primero lo que son los ambientes acuáticos. Ahora va a leer Génesis. En los ambientes acuáticos, teacher. Sí. Y después lee Arianita. Los ambientes acuáticos incluyen grandes cuerpos de agua como los mares, los océanos, los ríos, las lagunas, los lagos y los humedales. Estos cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra y en ellos habita una enorme diversidad de organismos. En los mares, por ejemplo, se desarrollan muchos animales como la tortuga carey, los pulpos, las estrellas de mar y gran cantidad de corales. Excelente. Gracias, Génesis. Ahora, Arianita. De acuerdo con la concentración de sal que tengan disueltas en el agua, los ambientes acuáticos se clasifican como ecosistemas marinos o de agua salada y ecosistemas de agua dulce. Los océanos y los mares, que son ecosistemas de agua salada, cubren el 71% de la superficie del planeta y los ecosistemas de agua dulce cubren el 1% de la superficie terrestre. Imagínense, entonces, hay demasiada agua en el planeta, pero lo preocupante es que la mayoría del agua que tenemos nosotros en el planeta Tierra es agua salada. Entonces es agua que los seres vivos, la mayoría de seres vivos no podemos consumir, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que del 100% del agua que hay en el planeta, o sea, ustedes saben que en el planeta Tierra el 70% más o menos del planeta es de agua y el otro 30% está cubierto por tierra, ¿verdad? Pero de todo el agua del planeta, o sea, del 100% del agua que nosotros tenemos en el planeta, podemos decir que el 97% es agua salada. Y solamente el 3% del agua del planeta es agua dulce. Imagínense eso. Tampoco, teacher. El 97%. No se puede convertir el agua salada. Sí, pero es un proceso muy caro. O sea, el ser humano... Para todo lo que tienen los gobiernos. Ajá, eso sí, pero o sea, el agua salada ya sería como último recurso del ser humano convertirla en agua dulce. Pero ¿por qué es tan importante que nosotros cuidemos nuestra agua dulce? Porque vean lo poquito de todo el agua del planeta que es agua dulce. O sea, este porcentaje, imagínense ustedes así. Por cada 100 galones de agua, que hay en el planeta, 97 galones son de agua salada y 3 galones nada más son de agua dulce. ¿Sí? Entonces, es preocupante. Aparte de ese 3% de agua dulce que tenemos nosotros en el planeta, o sea, tendríamos nosotros el 100% del agua dulce. Ya saben, el 100% del agua dulce que representa al 3% de agua en el planeta. Tenemos, niños, ese 100% de agua dulce dividido entre ríos, lagos, lagunas. Perdón. Ríos, lagos, entre lagunas también. Pantanos. Humedales, ajá. Pero, ¿saben qué? Parte del agua dulce también se encuentra en los icebergs. ¿Sí saben qué son los icebergs, verdad? Sí. Los icebergs son como islas de hielo que se encuentran en los polos del planeta. ¿Qué es lo preocupante de estos niños?
que cuando estos icebergs se derriten culpa del calentamiento global, se caen al mar, ¿verdad? Estos grandes islotes Y de generan hielo que más hay. agua. Ajá, pero imagínate, estos icebergs son de agua dulce, pero cuando caen al mar, ¿qué pasa con esa agua dulce? Se convierten en agua Se mezcla salada. con el agua Se salada. mezcla con el agua salada, entonces esa poca agua dulce que nosotros tenemos se transforma en agua salada también, ¿verdad? Entonces imagínense, si los ríos, los lagos, las lagunas están contaminadas porque el ser humano tira basura, tira sus drenajes a estas fuentes de agua, y luego los pantanos y los humedales, que ustedes saben que es agua como más, aquí en los pantanos es agua como más lodosa y todo, tampoco es consumible. Y si tenemos nosotros el agua dulce que nos queda en los icebergs y calentamos el planeta y se derrite y se vuelve agua salada, entonces, ¿qué agua dulce vamos a tomar nosotros después? ¿Verdad? No va a haber nada de agua para que los seres humanos puedan consumir. Saúl me dice, teacher, el agua salada se puede convertir en agua dulce. Sí se puede, pero como yo le digo, es un proceso muy caro. ¿Y qué quieren después? Que una botella de agua cueste 100 quetzales. ¿Se imaginan? Entonces, si no cuidamos el agua dulce, eso puede llegar a pasar. Muy bien. Entonces, este era un dato interesante que yo les quería dar nada más, de qué porcentaje de agua salada y qué porcentaje de agua dulce tenemos nosotros en el planeta. Y por eso es que en el párrafo que leyó Arianita dice que el 71% de los ecosistemas de agua salada cubren el planeta y solo el 1% de los ecosistemas acuáticos son de agua dulce. Imagínense. Bien poquito por eso mismo, porque tenemos poca agua dulce en el planeta. Entonces, ahora sí, vamos a leer donde dice los ecosistemas marinos o de agua salada. Va a leer el primer párrafo Alejandro. Los mares y océanos son cuerpos de agua salada que se formaron aproximadamente hace 4.000 millones de años, cubriendo las depresiones que se han formado en la corteza de la Tierra. Los océanos son grandes cuerpos de agua que separan los continentes y contienen la mayor parte del agua líquida que hay en la Tierra. Dentro de los océanos se le llama mares a las zonas cercanas a las costas. Muy bien, gracias Alejandro. Siga por favor Juan Miguel. Solo una pregunta.